Imagina esto. Roberto Mendoza, un magnate de los negocios de 64 años, que levantó un imperio de transporte desde cero, estaba sentado en el banquillo de los acusados. La sala del tribunal en la Ciudad de México estaba abarrotada, con periodistas y cámaras por todas partes. Sus manos temblaban un poco mientras se ajustaba su corbata carísima. Su reputación, su empresa y su libertad dependían de lo que pasara en las próximas horas. Llegó el doctor Reyes, le susurró Roberto a Carlos, su asistente personal, que estaba detrás de él. Carlos, visiblemente nervioso, respondió: «Aún no, señor, pero nunca se retrasa. Debe estar resolviendo algo de última hora». Faltaban solo 15 minutos para que empezara la audiencia final, y el doctor Augusto Reyes, el abogado penalista más caro y respetado del país, simplemente no aparecía. En 3 años de juicio, nunca se había retrasado ni 5 minutos. En la primera fila del público, María Elena García, de 38 años, observaba todo en silencio. Había trabajado como ama de llaves en la mansión de Roberto desde 2016. Había pedido permiso para ir al juicio porque estaba realmente preocupada por su jefe, quien siempre la había tratado con respeto. El juez, el doctor Marcelo Fuentes, entró en la sala y todos se pusieron de pie. «Que se dé inicio al proceso número 004554882-2023», dijo el juez. Roberto se levantó, mirando nerviosamente hacia la puerta. ¿Dónde estaba el doctor Reyes? La fiscal, la doctora Fernanda Castro, se acercó a la mesa, con una carpeta llena de documentos. Carlos se levantó y pidió unos minutos para esperar al abogado de la defensa. El juez preguntó dónde estaba el doctor Reyes, y Carlos, pálido, dijo que no lo sabía ni que no contestaba. María Elena veía la escena con preocupación. Conocía a Roberto mejor que nadie. Había preparado su desayuno, visto su preocupación por los empleados y su generosidad con las organizaciones benéficas. El hombre que ella conocía no era el monstruo que la acusación pintaba. De repente el teléfono de Roberto vibró. Era un mensaje del doctor Reyes. Con manos temblorosas lo abrió. «Roberto, no puedo representarte más. Asuntos personales ineludibles. Lo siento». La sangre de Roberto se heló. En 2 líneas, su abogado lo había abandonado en el momento más importante de su vida. No había explicación, ni aviso, nada. «Carlos, lee esto», susurró Roberto pasándole el teléfono. Carlos leyó el mensaje y se puso pálido. El juez, visiblemente impaciente, preguntó si iban a continuar. Roberto se levantó con la voz temblorosa. «Excelencia, mi abogado acaba de informarme que no puede representarme. Necesito tiempo para contratar a otro». Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas susurraban. La fiscal sonrió discretamente. Sabía que la ausencia de un abogado defensor fortalecería su caso. «Señor Mendoza, este proceso lleva 3 años. No puedo aceptar más aplazamientos. Puede defenderse usted mismo o aceptar un abogado de oficio». El juez fue inflexible. Roberto intentó argumentar. «Excelencia, con todo respeto, este es un caso complejo. Necesito representación adecuada». El juez llamó a un joven abogado de oficio, no mayor de 28 años, que estaba en la sala. Roberto sintió la desesperación apoderarse de él. ¿Cómo podría ese joven inexperto enfrentar años de acusaciones complejas? «Excelencia, pido solo una semana para contratar un nuevo abogado», insistió Roberto. «Petición denegada». «Prosigamos», dijo el juez, golpeando el martillo. Fue en ese momento que María Elena se levantó lentamente en la primera fila. Todos los ojos se voltearon hacia ella, sorprendidos por la osadía de la ama de llaves de manifestarse en pleno tribunal. «Con permiso, Excelencia», dijo María Elena con voz firme pero respetuosa. «¿Quién es usted?», preguntó el juez, sorprendido. «Soy María Elena García. Trabajo para el señor Roberto desde hace mucho tiempo».
Me gustaría pedir permiso para hablar. La sala quedó en silencio absoluto. Roberto la miró con sorpresa y gratitud, pero también con preocupación. María Elena era una mujer sencilla, sin educación formal avanzada. ¿Qué podría hacer en una situación así? Señora, esta es una audiencia judicial, no un testimonio de carácter, la interrumpió la fiscal, claramente irritada. María Elena continuó ignorando a la fiscal. Excelencia, soy abogada. Me gradué de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2012. Tengo 12 años de experiencia y mi registro activo en el Colegio de Abogados. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto abrió los ojos, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. En todos esos años de convivencia diaria, María Elena nunca había mencionado que era abogada. ¿Tiene documentos que lo prueben?, preguntó el juez, claramente interesado en el giro inesperado. María Elena abrió su bolso sencillo y sacó una credencial de abogada válida y su título universitario, ambos autenticados. Sí, Excelencia. La fiscal se levantó de inmediato. Excelencia, esto es irregular. No se puede aceptar una defensa improvisada de esta manera. Doctora Castro, si la señora es una abogada en regla y el cliente acepta su representación, no veo irregularidad, dijo el juez, examinando los documentos. Roberto estaba en shock total. Durante todos los años de convivencia, María Elena había servido café, preparado comidas, cuidado la casa, y él nunca supo que se había graduado de Derecho en la universidad más prestigiosa del país. ¿Cómo era posible? María Elena, susurró Roberto. ¿Por qué nunca me lo dijiste? María Elena se giró hacia él con una sonrisa triste. Señor Roberto, a veces la vida nos lleva por caminos que no elegimos, pero hoy puedo elegir ayudarlo. Excelencia, solicito habilitación como abogada defensora del señor Roberto Mendoza, dijo María Elena formalmente. El juez consultó los documentos nuevamente. Concedido. La abogada está habilitada. Prosigamos. Roberto sintió una mezcla de alivio y curiosidad extrema. ¿Cómo la mujer que conocía solo como su ama de llaves podría salvarlo de la mayor crisis de su vida? María Elena, ¿realmente puedes hacer esto?, preguntó Roberto en voz baja. María Elena lo miró con una determinación que él nunca había visto antes. Señor Roberto, durante todo este tiempo, observé sus reuniones, leí sus contratos, estudié sus negocios. Sé todo sobre este caso y sé que usted es inocente. La transformación era impresionante. La mujer tímida que servía café cada mañana se había convertido en una profesional segura, hablando con autoridad y conocimiento. Era como si una persona completamente diferente hubiera emergido de su uniforme de ama de llaves. Doctora María, ¿está preparada para presentar la defensa?, preguntó el juez. Sí, Excelencia, y solicito una breve suspensión para organizar los documentos que traje. María Elena abrió una carpeta que Roberto no había notado que llevaba. Estaba llena de papeles organizados, marcaciones de colores y anotaciones detalladas. Era evidente que se había preparado meticulosamente para este momento. La fiscal estaba visiblemente irritada. Se había preparado para enfrentar al doctor Reyes, uno de los criminalistas más experimentados del país. Ahora se encontraba con una ama de llaves que decía ser abogada. Parecía una broma, pero los documentos eran legítimos. Excelencia, pido 15 minutos para revisar mi estrategia, dijo María Elena con confianza. Durante esos 15 minutos, Roberto observó a María Elena transformar completamente su postura y presencia. Organizaba documentos con precisión quirúrgica, tomaba notas rápidas y demostraba una familiaridad con los procedimientos judiciales que sorprendió incluso al juez experimentado. ¿Cómo sabes todo esto sobre mi caso?, preguntó Roberto durante la pausa. Señor Roberto, durante todos estos años limpié su oficina, organicé sus papeles, escuché sus conversaciones telefónicas.
No fue curiosidad, fue preocupación. Sabía que algo así podría suceder algún día. Roberto se dio cuenta de que María Elena no había sido solo una ama de llaves. Sin que él lo supiera, había sido una observadora silenciosa y cuidadosa de toda su vida empresarial. Cuando la audiencia se reanudó, María Elena García ya no era la ama de llaves invisible. Era la doctora María Elena García, abogada experimentada, lista para luchar por la inocencia de un hombre al que había respetado y en quien había creído durante 8 años de convivencia diaria. La sala entera esperaba para ver si la ama de llaves realmente podría salvar al millonario que todos esperaban ver condenado. Doctora María Elena García está habilitada en autos. Puede iniciar la defensa, anunció el juez, ajustándose las gafas mientras observaba la extraordinaria transformación que estaba sucediendo justo frente a él. María Elena respiró hondo y caminó hasta la mesa de la defensa con una postura completamente diferente. Ya no era la empleada tímida que servía café en silencio. Sus pasos eran firmes, decididos, cargados de una confianza que sorprendió incluso a Roberto. Era como si una persona completamente nueva hubiera emergido de su uniforme azul marino. Excelencia, antes de iniciar la defensa técnica, me gustaría aclarar algunas cuestiones importantes que pueden haber sido ignoradas, dijo María Elena, abriendo la carpeta organizada que traía. Su voz resonó en la sala con autoridad natural. La fiscal, la doctora Fernanda Castro, frunció el ceño, claramente irritada con el rumbo inesperado de los acontecimientos. Se había preparado meticulosamente para enfrentar al doctor Augusto Reyes, uno de los criminalistas más respetados del país. Ahora se encontraba con una ama de llaves que decía ser abogada. Parecía una farsa, pero los documentos eran auténticos. ¿Qué cuestiones, doctora María?, preguntó el juez, mostrando una curiosidad genuina. María Elena comenzó a hojear sus papeles con movimientos precisos, como si cada documento estuviera exactamente donde debía estar. Excelencia, analizando todo el proceso, identifiqué irregularidades graves que comprometen completamente esta acusación. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas dejaron de susurrar y prestaron total atención. Roberto la miraba con una mezcla de esperanza e incredulidad. ¿Cómo era posible que María Elena, la mujer que él conocía solo como su dedicada ama de llaves, estuviera hablando de asuntos legales con tanta propiedad? Primer problema, excelencia, continuó María Elena, mostrando documentos específicos. Las pruebas que sustentan toda esta acusación fueron recolectadas de forma irregular. Los documentos incautados en la empresa presentan fallas graves que comprometen su validez. La fiscal se levantó de inmediato. Excelencia, esto es absurdo. Todo se hizo dentro de la legalidad. María Elena no se intimidó. Por el contrario, sonrió discretamente, como si hubiera esperado exactamente esa reacción. Doctora Castro, con todo respeto, usted puede verificar que los horarios en las actas de incautación no coinciden con los sellos de seguridad de los documentos. El juez se inclinó hacia adelante claramente interesado. En 30 años de carrera, rara vez había visto una defensa técnica tan precisa al inicio de una audiencia. Continúe, doctora María. Segundo problema, prosiguió María Elena, consultando otras anotaciones. Las personas responsables de analizar las cuentas de la empresa no tenían la calificación adecuada para este tipo de investigación compleja. Es como pedirle a un médico que haga el trabajo de un ingeniero. Roberto sintió el corazón acelerarse. Durante todo el proceso, el doctor Reyes había mencionado preocupaciones sobre las pruebas, pero nunca con esa claridad y objetividad. María Elena estaba desmantelando la acusación punto por punto, con una simplicidad que incluso él podía entender. La fiscal estaba visiblemente nerviosa.
Excelencia, estas alegaciones son infundadas. Todo se hizo correctamente. Doctora Castro, respondió María Elena con calma, tengo aquí los documentos que prueban que el perito responsable no posee la especialización necesaria para este tipo de caso. Entregó papeles tanto al juez como a la fiscalía. Roberto observaba fascinado la transformación de María Elena. ¿Dónde había estado esa competencia durante todos los años de convivencia? ¿Cómo había escondido tanto conocimiento y habilidad? Era como descubrir que la persona más cercana a ti guardaba secretos extraordinarios. Tercer problema, continuó María Elena. El propio juicio que originó esta acusación fue realizado por personas que tenían interés personal en el resultado. Uno de los jueces tenía vínculos con empresas competidoras del señor Roberto. El silencio en la sala era absoluto. Incluso los periodistas más experimentados se daban cuenta de que estaban presenciando algo excepcional. María Elena no solo estaba improvisando una defensa, estaba presentando argumentos sólidos que indicaban un estudio intensivo del caso. ¿Cómo tiene acceso a esa información?, preguntó la fiscal, claramente desconcertada. María Elena sonrió por primera vez desde que asumió la defensa. Doctora Castro, soy abogada desde hace 12 años. Sé dónde buscar información que a veces pasa desapercibida. Descubrí que una de las personas que juzgó a mi cliente tenía una sociedad en una empresa competidora. Roberto abrió los ojos. María Elena había descubierto una conexión que ni los abogados más caros del país habían identificado. ¿Cómo era posible? El juez tomaba notas detalladas, claramente impresionado con la calidad de los argumentos. Doctora María, esos problemas, si se prueban, realmente pueden anular todo el proceso. Tiene las pruebas documentales. Sí, Excelencia, cada alegación está fundamentada en documentos oficiales que cualquier persona puede acceder, pero que exigen conocimiento específico para localizar e interpretar correctamente. María Elena comenzó a distribuir carpetas organizadas con documentos, certificaciones, actas de reuniones, comprobantes de fechas, todo, meticulosamente catalogado y referenciado. Era evidente que había dedicado meses, quizás años, a preparar esa defensa. Además, prosiguió María Elena, hay otro problema fundamental. Mi cliente ya fue sancionado administrativamente por los mismos hechos. Estar siendo juzgado nuevamente por eso es como ser condenado 2 veces por el mismo error, lo que nuestra Constitución prohíbe expresamente. La fiscal estaba claramente en pánico. Su estrategia se había basado en la solidez del proceso que originó la denuncia. Si María Elena conseguía anular ese proceso, toda la acusación se desmoronaría. Excelencia, solicito una pausa para analizar esos documentos, pidió la fiscal con la voz menos firme que al inicio de la audiencia. Denegado, respondió el juez secamente. La defensa está presentando argumentos fundamentados. Puede proseguir, doctora María. Roberto estaba en estado de shock completo. Durante todo el proceso se había sentido como un hombre al borde del abismo, dependiendo completamente de la competencia del doctor Reyes. Ahora, de repente, descubría que la salvación había estado a su lado durante años, sirviendo café y organizando su casa en silencio. Por último, continuó María Elena, quiero mostrar algo que debería haber sido obvio desde el principio, pero que nadie percibió. María Elena abrió una carpeta especial y sacó documentos que dejaron a toda la sala en silencio absoluto. Excelencia, descubrí que toda esta investigación comenzó con base en una denuncia anónima hecha por un competidor directo del señor Roberto, una empresa que perdió varias licitaciones contra él en los últimos años. Eso no procede, protestó la fiscal. Las investigaciones son independientes del origen de la denuncia. María Elena la miró con paciencia. Doctora Castro, usted tiene razón en términos generales,
Pero cuando la denuncia está claramente motivada por venganza comercial y todas las supuestas irregularidades se basan en interpretaciones forzadas de la ley, tenemos un caso de persecución, no de justicia. La mandíbula de la fiscal literalmente cayó. María Elena había descubierto la verdadera motivación detrás de toda la acusación, algo que ninguno de los abogados anteriores había identificado. «¿Cómo sabes todo esto?», susurró Roberto a María Elena durante una breve pausa. María Elena se giró hacia él y por primera vez desde que asumió la defensa, él vio vulnerabilidad en sus ojos. «Señor Roberto, durante todos estos años trabajando en su casa, estudiaba todas las noches después de que todos dormían. Estudiaba sus casos, sus empresas, sus competidores. Sabía que un día podría necesitar usar este conocimiento para ayudarlo». Roberto sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. «¿Por qué, María Elena? ¿Por qué te importaba tanto?». «Porque usted fue la única persona que me trató con dignidad cuando mi vida se desmoronó. Cuando nadie más creía en mí, usted me dio trabajo, respeto, una oportunidad de empezar de nuevo». La conversación, baja entre ellos, fue interrumpida por el juez. «Doctora María, puede continuar con los otros problemas procesales». «Sexto problema», retomó María Elena, «nulidad de las pericias contables. El perito nombrado no posee especialización específica en impuestos federales complejos, según lo exigido por la Resolución 1243 del Consejo Federal de Contabilidad para casos de esta magnitud». La sala entera estaba hipnotizada. María Elena estaba desmantelando sistemáticamente toda la estructura de la acusación con una precisión técnica que dejaba impresionado incluso al juez. «Excelencia», concluyó María Elena, «ante todos estos problemas fundamentales que identifiqué, solicito la anulación completa de esta acción con la inmediata absolución del señor Roberto». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto apenas podía creer lo que había presenciado. En 40 minutos, María Elena había destruido completamente una acusación que tardó 3 años en construirse. El juez revisó cuidadosamente los documentos presentados por María Elena, comparándolos con las actas del proceso. Después de 20 minutos de análisis silencioso, se pronunció: «Doctora María Elena García, debo admitir que en 30 años de magistratura rara vez presencié una defensa tan bien fundamentada y clara. Los problemas identificados son de hecho graves y comprometen la validez de toda la acción». Roberto sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Era posible que María Elena realmente hubiera salvado su vida en una sola audiencia? Sin embargo, el juez continuó: «Antes de decidir sobre la nulidad, concedo un plazo de 48 horas para que la Fiscalía se manifieste específicamente sobre cada vicio señalado por la defensa». La fiscal suspiró aliviada por la extensión del plazo, pero estaba claramente afectada. «Acepto el plazo, Excelencia. La audiencia se suspende. Regresamos el miércoles a las 14 horas para la manifestación final de las partes». Cuando el juez se retiró y la sala comenzó a vaciarse, Roberto se volvió hacia María Elena con una expresión que mezclaba gratitud, admiración y profunda curiosidad. «María Elena, lo que acaba de pasar aquí fue milagroso. Salvaste mi vida, pero necesito entender quién eres realmente». María Elena guardó los documentos en su carpeta con el mismo cuidado meticuloso que siempre demostraba en todo. «Señor Roberto, soy la misma persona que siempre fui, solo que ahora usted está viendo una parte de mí que mantuve oculta por necesidad». «¿Pero por qué lo ocultaste? ¿Por qué aceptaste trabajar como ama de llaves siendo una abogada tan competente?» María Elena miró por la ventana del tribunal, viendo la ciudad extenderse hasta el horizonte. «Es una larga historia, señor Roberto. Una historia de pérdida, de empezar de nuevo,
y de segundas oportunidades que nunca imaginé que tendría la oportunidad de usar. Roberto puso su mano en el hombro de ella con cariño paternal. María Elena, cuando salgamos de aquí, quiero escuchar esa historia completa y quiero que sepa que, independientemente de lo que pase el miércoles, usted ya cambió mi vida para siempre. María Elena sonrió, y era una sonrisa llena de emociones que había guardado durante años. Señor Roberto, el miércoles usted será absuelto. Estoy completamente segura de eso. Cuando salieron del tribunal juntos, los periodistas rodearon a María Elena con preguntas sobre su historia, su formación, cómo había descubierto los vicios procesales, pero ella solo sonrió educadamente y dijo que hablaría solo después del final del juicio. Roberto observaba a María Elena manejar a la prensa con elegancia y profesionalismo y se dio cuenta de que estaba descubriendo a una persona completamente nueva dentro de la mujer que conocía desde hacía tanto tiempo. Una persona extraordinaria que había elegido permanecer invisible hasta el momento en que él más la necesitó. La ama de llaves se había convertido en la abogada que salvaría su vida, y Roberto sabía que después de ese día nada sería como antes. 2 horas. Después de la audiencia, Roberto y María Elena estaban sentados en la oficina de él, un silencio pesado flotando entre ellos. Roberto observaba a María Elena tomar café en la misma taza que ella había lavado cientos de veces, pero ahora todo parecía diferente. La mujer frente a él ya no era solo la dedicada ama de llaves que conocía. Era una abogada brillante que acababa de salvar su vida. María Elena, dijo Roberto finalmente, aflojándose la corbata. Necesito entender lo que pasó hoy. ¿Cómo te convertiste en abogada y por qué aceptaste trabajar en mi casa sabiendo que estabas sobrecalificada? María Elena puso la taza sobre la mesa con cuidado, como siempre hacía, pero sus ojos revelaban un dolor profundo que Roberto nunca había notado antes. Señor Roberto, mi historia no es fácil de contar. Durante todos estos años mantuve todo guardado porque era muy doloroso recordar. Roberto se inclinó hacia adelante, demostrando que estaba listo para escuchar todo. María Elena, después de lo que hiciste por mí hoy, quiero conocer tu verdadera historia. Mereces ser escuchada. María Elena respiró hondo, como si se estuviera preparando para abrir viejas heridas que nunca cicatrizaron completamente. Me gradué de Derecho en la UNAM en 2012. Siempre fui la mejor estudiante de mi clase. Gané varias competencias de simulación de juicios. Hice prácticas en los mejores bufetes de la Ciudad de México. Sus ojos brillaron por un momento, recordando a la joven llena de sueños que alguna vez, y fue, cuando me gradué, conseguí empleo en uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad. Trabajaba con derecho empresarial, casos complejos, clientes importantes. Era todo lo que siempre soñé. Roberto escuchaba atentamente, intentando imaginar a María Elena joven, ambiciosa, conquistando el mundo jurídico. Era difícil conciliar esa imagen con la mujer que servía café en silencio todas las mañanas. En 2015, conocí a Daniel, continuó María Elena, y su voz se hizo más baja. Él era médico, cirujano cardíaco en el Hospital General, inteligente, exitoso, encantador. Creí que había encontrado a mi príncipe azul. María Elena hizo una pausa, moviendo nerviosamente las manos. Roberto se dio cuenta de que esta parte de la historia era particularmente difícil para ella. Nos casamos en 2016. Fue un matrimonio hermoso, lleno de promesas y sueños. Yo estaba en la cima de mi carrera. Él también. Compramos una hermosa casa en la colonia Roma. Planeábamos tener hijos, viajar por el mundo. La vida parecía perfecta. ¿Qué pasó?, preguntó Roberto suavemente, dándose cuenta de que algo terrible estaba por venir. María Elena se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la ciudad donde su vida se había desmoronado años antes. Al principio, eran cosas pequeñas. Daniel se irritaba cuando yo llegaba tarde del trabajo.
Se quejaba de que dedicaba demasiado tiempo a los clientes. Después empezó a criticar mi ropa, mis amigos, mi familia. Roberto sintió un nudo en el pecho, reconociendo las señales de una relación abusiva. Gradualmente, él fue aislándome de todo y de todos. Me convenció de que mis compañeros de trabajo no me querían, que mi familia era tóxica, que él era la única persona que realmente me amaba. María Elena se giró hacia Roberto, con lágrimas en los ojos, y yo le creí. María Elena, susurró Roberto, sintiendo su dolor como si fuera el suyo. En 2018, Daniel empezó a tener ataques de celos violentos. Decía que yo coqueteaba con clientes, que tenía romances con compañeros de trabajo. Empezó a controlarme completamente. Revisaba mi celular, me seguía, llamaba varias veces al día para saber dónde estaba. María Elena volvió a sentarse, pero ahora sus manos temblaban ligeramente. La oficina donde trabajaba empezó a notar que algo andaba mal. Siempre estaba nerviosa, faltaba a reuniones porque Daniel armaba escenas. Mi rendimiento empezó a bajar. Roberto observaba a María Elena contar su historia y comenzaba a entender por qué se había escondido durante tanto tiempo. La mujer brillante que había conocido en el tribunal había sido sistemáticamente quebrada por alguien que debería amarla. La primera vez que me agredió físicamente fue en diciembre de 2018. Dijo María Elena con la voz casi un susurro. Yo había llegado tarde de una reunión importante con un cliente internacional. Daniel me estaba esperando en la sala, completamente descontrolado. Roberto cerró los puños, sintiendo rabia por un hombre que nunca conoció. Dijo que yo estaba mintiendo, que había estado con otro hombre. Cuando intenté explicar, me empujó contra la pared y María Elena se tocó la cara inconscientemente, como si todavía sintiera el dolor. Dijo que había sido un accidente, que estaba estresado por cirugías difíciles en el hospital. Imploró perdón, lloró, prometió que nunca más volvería a pasar. Pero sucedió de nuevo, afirmó Roberto, conociendo el patrón de esas relaciones. Sí, y cada vez empeoraba. Daniel era muy inteligente, sabía exactamente dónde golpear para no dejar marcas visibles. Usaba maquillaje para esconder moretones, inventaba excusas para explicar comportamientos extraños. María Elena respiró profundamente. Lo peor era que me convenció de que yo lo merecía, que yo provocaba las agresiones por ser irresponsable, desobediente, desleal. Roberto se levantó y fue al bar de la oficina, sirviendo un vaso de agua para María Elena. Ella lo aceptó con gratitud, con las manos aún temblorosas. En enero de 2019, tuve que salir de Mindotsintusintun, una reunión importante porque Daniel llamó 15 veces seguidas, amenazando con suicidarse si no regresaba a casa de inmediato. Mi jefe me llamó a su oficina al día siguiente. María Elena bebió un sorbo de agua antes de continuar. El doctor Fernando, el socio principal del bufete, era un hombre sabio, experimentado. Se dio cuenta de que algo andaba muy mal en mi vida personal. Intentó hablar conmigo, ofreció ayuda, pero yo tenía tanto miedo y vergüenza que lo negué todo. «Estabas protegiendo a Daniel», observó Roberto. «Me estaba protegiendo a mí misma, o al menos eso creía. Daniel me había convencido de que si le contaba a alguien, él se suicidaría, y que sería mi culpa, y que nadie me creería porque él era un médico respetado». María Elena rió amargamente. «Y que si alguien me creía, perdería mi empleo por llevar problemas personales al ambiente profesional». Roberto negó con la cabeza, indignado por la manipulación psicológica que María Elena había sufrido. En marzo de 2019, ocurrió el incidente que lo cambió todo para siempre, dijo María Elena, y Roberto se dio cuenta de que estaban llegando al punto crucial de la historia. Estaba defendiendo un caso muy importante, un proceso de fusión empresarial que valía millones. Había trabajado meses preparando todos los documentos.
Era mi oportunidad de destacarme definitivamente en el bufete. Los ojos de María Elena se llenaron de lágrimas. Daniel lo sabía y no soportaba ver mi éxito. María Elena se levantó de nuevo, caminando por la oficina como si el movimiento le ayudara a procesar los recuerdos dolorosos. La noche anterior a la audiencia final, Daniel llegó a casa completamente descontrolado. Dijo que había visto mi auto en el estacionamiento de la oficina junto con el de un compañero y que estaba seguro de que yo lo estaba engañando. Roberto sintió el estómago apretarse, anticipando lo que estaba por venir. Cuando intenté explicar que estábamos trabajando en equipo en el caso, él explotó, me golpeó, con una violencia que nunca había mostrado antes. Me rompió la nariz, me dejó moretones en la cara, me lastimó la muñeca. María Elena se tocó la muñeca derecha instintivamente. Tuve que ir al hospital. «Dios mío, María Elena», susurró Roberto horrorizado. Lo peor no fueron las heridas físicas, lo peor fue despertar en el hospital y darme cuenta de que perdería la audiencia más importante de mi carrera. Mi cara estaba tan lastimada que no podía aparecer en público. Lágrimas corrían libremente por el rostro de María Elena. Daniel inventó una historia sobre que me había caído por las escaleras y me obligó a repetir esa versión a los médicos. Roberto se acercó y puso una mano en su hombro, ofreciendo el consuelo que podía. Perdí el caso, obviamente. Mi compañero intentó hacerse cargo a última hora, pero no conocía todos los detalles como yo. El cliente perdió millones debido a mi ausencia. María Elena se giró hacia Roberto y le dijo: «El doctor Fernando me despidió una semana después». «¿Te despidió por haber sido agredida?», preguntó Roberto incrédulo. Él nunca supo la verdad. Mantuve la versión de la caída por las escaleras. Para él, yo era solo una abogada que se había vuelto poco confiable, que faltaba a compromisos importantes por accidentes domésticos. María Elena suspiró profundamente y dijo: «Y quizás tenía razón. Me había convertido en una sombra de la profesional que era antes». Roberto comenzó a entender la profundidad de la tragedia personal de María Elena. No solo había perdido un empleo, había perdido su identidad profesional, su autoestima, su fe en sí misma. Después del despido, intenté buscar trabajo en otros bufetes, pero las noticias corren rápido en el medio jurídico. Todo el mundo sabía que me habían despedido del bufete más prestigioso de la ciudad por falta de fiabilidad. María Elena rió sin humor. Y mi apariencia no ayudaba. Todavía tenía marcas de las heridas. Parecía frágil, inestable. ¿Y Daniel? ¿Qué pasó con él? Daniel se volvió aún más controlador después de que perdí el empleo. Decía que ahora yo dependía completamente de él, que sin su ayuda yo no era nada. María Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano y, por un tiempo terrible, creí eso. María Elena volvió a sentarse, pareciendo exhausta por la carga emocional de revivir esos recuerdos. En julio de 2019, finalmente conseguí fuerzas para dejarlo. Fue durante una de sus crisis cuando me di cuenta de que si no me iba en ese momento, él me mataría, literalmente. María Elena miró directamente a Roberto. Salí de casa solo con la ropa que llevaba puesta y algunos documentos. No tenía dinero, no tenía empleo, no tenía a dónde ir. ¿Cómo sobreviviste? En los primeros meses me quedé en casa de una prima lejana que me acogió por piedad. Intenté desesperadamente conseguir empleo en el área jurídica, pero mi reputación estaba destruida. María Elena hizo una pausa. Y yo también estaba destruida. La confianza, la autoestima, la creencia en mi propio valor profesional, todo había desaparecido. Roberto observaba a María Elena contar su historia, impresionado con la fuerza que ella había encontrado para reconstruir su vida. Fue entonces cuando vi el anuncio de empleo para trabajar en su casa. Ama de llaves, sin necesidad de experiencia previa, salario honesto, familia respetable.
María Elena sonrió por primera vez desde que había comenzado a contar su historia. Pensé, al menos es un comienzo digno. Aceptaste el empleo sabiendo que estabas sobrecalificada. Acepté porque necesitaba sobrevivir y porque después de todo lo que pasé, la idea de un trabajo simple, sin presión, sin competencia, parecía casi un alivio. María Elena miró alrededor de la oficina. Y porque desde el primer día usted me trató con respeto y dignidad, algo que había olvidado que merecía. Roberto sintió una ola de emoción. Durante todos esos años había pensado que simplemente estaba siendo educado con una empleada. No sabía que estaba ayudando a una mujer a reconstruir su autoestima. María Elena, ¿por qué nunca me contaste esto antes? ¿Por qué ocultaste tu formación? María Elena dudó un momento antes de responder. Porque tenía miedo, señor Roberto. Miedo de que si supiera quién era realmente, pensara que estaba loca por aceptar ese trabajo. Miedo de que cuestionara mi estabilidad mental. Hizo una pausa. ¿Y por qué? Tenía vergüenza. Vergüenza de haber permitido que mi vida se desmoronara. Vergüenza de no haber sido lo suficientemente fuerte para resistir a Daniel. Roberto se levantó y fue hacia María Elena, arrodillándose frente a su silla, como un padre haría con una hija herida. María Elena, escúcheme bien, no tiene nada de qué avergonzarse. Sobrevivió a un infierno y encontró fuerzas para reconstruir su vida. Eso no es fracaso, eso es heroísmo. Lágrimas corrieron por el rostro de María Elena, pero ahora eran lágrimas de alivio, de gratitud por finalmente ser vista y comprendida. Durante todos estos años trabajando aquí, continuó María Elena, observé sus reuniones, sus negocios, sus desafíos, y lentamente, muy lentamente, comencé a sentir que quizás todavía tenía valor profesional, y hoy lo probaste de forma espectacular. María Elena sonrió, y era una sonrisa llena de esperanza que Roberto nunca había visto antes. Hoy descubrí que no perdí todo, señor Roberto. La abogada que yo era todavía estaba aquí dentro, solo esperando la oportunidad correcta para volver a la vida. Roberto se levantó y extendió la mano a María Elena. María Elena García, me gustaría invitarla oficialmente a convertirse en la abogada principal de mi empresa. No por gratitud, sino porque usted es la profesional más competente que he conocido. María Elena miró la mano extendida, luego el rostro sincero de Roberto, y por primera vez en 5 años sintió que quizás era posible volver a creer en sí misma. Señor Roberto, sería un honor trabajar con usted como socia. Cuando se estrecharon las manos, ambos sabían que no era solo un acuerdo profesional, era el momento en que María Elena García volvía oficialmente a la vida. A la mañana siguiente, Roberto llegó a la oficina más temprano de lo normal, ansioso por saber cómo respondería la fiscalía a los argumentos devastadores que María Elena había presentado. El teléfono sonó antes incluso de que él terminara de servirse el café. Era el doctor Marcos, su contador desde hacía más de 15 años, con la voz cargada de urgencia. Roberto, tienes que ver las noticias. La historia de María Elena está en todos los periódicos. Roberto encendió la televisión de la oficina y se encontró con su propia foto junto a una imagen de María Elena en el tribunal. El titular decía, ama de llaves se convierte en abogada y puede salvar a millonario de la cárcel. El caso que está conmocionando al país, decía la reportera, una ama de llaves que se reveló como abogada graduada de la UNAM y presentó una defensa técnica que puede anular completamente un proceso de 3 años contra el empresario Roberto Mendoza. Roberto apagó la televisión preocupado. La publicidad excesiva podría perjudicar el caso, crear presión sobre el juez o, peor aún, exponer a María Elena a un tipo de atención para la que no estaba preparada.
María Elena llegó a la oficina 1 hora después, llevando una carpeta aún más grande que la del día anterior. Sus ojos estaban decididos, enfocados, pero Roberto notó un ligero nerviosismo en sus movimientos. «María Elena, ¿viste las noticias?», preguntó Roberto tan pronto como ella entró. «Sí, señor Roberto. Mi prima me llamó a las 6 de la mañana diciendo que mi cara estaba en la televisión». María Elena puso la carpeta sobre la mesa. «Pero no podemos distraernos. Hoy la Fiscalía intentará contraatacar y necesitamos estar preparados». Roberto observó a María Elena abrir la carpeta y revelar una cantidad impresionante de documentos nuevos, todos organizados con la precisión quirúrgica que él estaba aprendiendo a reconocer como su característica. «María Elena, ¿de dónde salieron todos estos papeles? ¿Trabajaste toda la noche?». María Elena sonrió, y había una energía en esa sonrisa que Roberto no veía desde hacía años. «Señor Roberto, anoche llamé a algunos excompañeros de facultad que trabajan en diferentes organismos públicos. Cuando les conté lo que estaba pasando, todos se ofrecieron a ayudar». ¿Ayudar cómo? Investigar información pública, verificar registros, confirmar datos que yo sospechaba, pero no tenía cómo probar sola. María Elena comenzó a separar documentos en pilas organizadas y dijo: «Y descubrimos cosas que cambiarán completamente este caso». Antes de que Roberto pudiera preguntar más detalles, el teléfono sonó. Era Carlos, su asistente, con la voz agitada. «Señor Roberto, tengo un equipo de televisión en la recepción queriendo entrevistar a María Elena, y llegaron 2 periódicos más. Todo el mundo quiere hablar con ella». Roberto miró a María Elena, que había dejado de organizar los documentos y estaba claramente incómoda con la situación. «Carlos, di que no daremos entrevistas hasta el final del juicio y refuerza la seguridad en la entrada del edificio». Roberto colgó y se volvió hacia María Elena. «¿Estás bien con toda esta atención?». «Estoy nerviosa», admitió María Elena. «Durante 5 años me acostumbré a ser invisible. De repente, todo el país está hablando de mí. Es aterrador». Pero al mismo tiempo, hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. «Al mismo tiempo, es liberador. Por primera vez en años, estoy siendo vista por lo que realmente soy capaz de hacer». El teléfono de la oficina volvió a sonar. Esta vez era el propio doctor Marcelo Fuentes, el juez. «Doctor Mendoza, necesito hablar con su abogada urgentemente. ¿Pueden venir a mi despacho ahora?». Roberto y María Elena intercambiaron miradas preocupadas. Las convocatorias urgentes del juez rara vez traían buenas noticias. 40 minutos después, estaban sentados en el despacho del magistrado, que parecía más serio de lo normal. Sobre su mesa había copias de todos los periódicos de la mañana, todos estampando la historia de María Elena. «Doctora María», dijo el juez, «usted ha creado una situación delicada. Este caso ha tenido una repercusión que puede comprometer la serenidad del juicio». María Elena se enderezó en la silla, asumiendo la postura profesional que Roberto estaba aprendiendo a admirar. «Excelencia, no busqué publicidad. Los periodistas descubrieron la historia y la hicieron pública. Sin mi participación». «Comprendo, pero ahora necesito saber, ¿tiene más sorpresas preparadas? Porque si hay irregularidades adicionales en el proceso que no se presentaron ayer, necesito saberlo ahora». María Elena abrió su carpeta y sacó una pila de documentos que hizo que el juez se inclinara hacia adelante con interés. «Excelencia, durante la noche, con la ayuda de colegas, descubrí información que hace este caso aún más grave de lo que pensábamos inicialmente». Roberto sintió el corazón acelerarse. María Elena hablaba con una confianza que indicaba descubrimientos significativos. «¿Qué información, doctora María?». «Descubrí que la empresa que hizo la denuncia anónima contra mi cliente no solo es competidora directa,
sino que también tiene vínculos financieros con personas involucradas en la investigación. El juez frunció el ceño. Explique mejor. María Elena consultó sus documentos con precisión. El contador que hizo el análisis inicial de las cuentas de la empresa del señor Roberto está casado con la directora financiera de la empresa denunciante, y el auditor que validó las irregularidades recibió un contrato de consultoría de 200,000 pesos de esa misma empresa 3 meses después de entregar el informe. El silencio en el despacho fue absoluto. Roberto apenas podía creer lo que estaba escuchando. María Elena había descubierto una red de corrupción que iba mucho más allá de su caso. ¿Tiene pruebas de esas afirmaciones?, preguntó el juez, claramente afectado. Sí, Excelencia. María Elena comenzó a distribuir certificaciones de matrimonio, contratos de prestación de servicios, extractos bancarios, todo debidamente autenticado. Cada documento está registrado en notaría y puede ser verificado independientemente. El juez examinó los papeles durante varios minutos, tomando notas y comparando fechas. Roberto observaba su expresión volverse cada vez más grave. Doctora María, si estas informaciones se confirman, no estamos hablando solo de vicios procesales. Estamos hablando de una conspiración para incriminar falsamente a su cliente. Exactamente, Excelencia. Y hay más. Roberto abrió los ojos. ¿Cómo podría haber más? María Elena sacó otro conjunto de documentos. Descubrí que en los últimos 5 años, esta misma red hizo denuncias similares contra otros 4 empresarios del sector de transportes, todos competidores de la empresa denunciante. ¿Y qué pasó con esos casos? 2 fueron condenados y perdieron sus empresas. 1 quebró durante el proceso. Solo 1 fue absuelto, pero después de 3 años de juicio que destruyeron su reputación. María Elena miró directamente al juez. Excelencia, mi cliente no es víctima de un proceso aislado. Es víctima de un esquema sistemático de eliminación de competencia a través del sistema judicial. Roberto sintió una mezcla de horror y admiración. Horror al descubrir que era víctima de una conspiración y admiración por la competencia investigativa de María Elena. El juez se levantó y caminó hasta la ventana, claramente procesando la magnitud de las revelaciones. Doctora María, usted está alegando que hay un esquema criminal usando el sistema de justicia para beneficiar a una empresa específica. No estoy alegando, Excelencia, estoy probando. María Elena organizó todos los documentos en una secuencia lógica. Cada caso sigue el mismo patrón. Denuncia anónima. Investigación conducida por los mismos auditores. Irregularidades encontradas por los mismos contadores. Procesos conducidos por la misma fiscal. Roberto miró a María Elena con incredulidad. ¿La misma fiscal? ¿La doctora Castro estaba involucrada en todos los casos? No necesariamente por mala fe, respondió María Elena diplomáticamente, pero ciertamente sin darse cuenta de que estaba siendo manipulada por información falsa proporcionada sistemáticamente por la misma red. El juez volvió a su silla, claramente afectado por las revelaciones. Doctora María, estos descubrimientos cambian completamente la naturaleza de este caso. No puedo seguir tratándolo como un proceso criminal común. ¿Qué significa eso, Excelencia?, preguntó Roberto. Significa que voy a suspender inmediatamente este proceso y remitir toda esta información a la Fiscalía General de la República para investigación de formación de delincuencia organizada y uso indebido del sistema judicial. María Elena se inclinó hacia adelante. Excelencia, me gustaría solicitar que mi cliente sea inmediatamente inocentado de todas las acusaciones, ya que queda comprobado que fueron fabricadas. Concedido. El doctor Mendoza está oficialmente absuelto de todas las acusaciones y doctora María... El juez hizo una pausa, mirándola con respeto genuino.
Usted acaba de descubrir uno de los mayores esquemas de corrupción empresarial que ha pasado por este tribunal. Cuando salieron del despacho del juez, Roberto estaba en estado de shock. No solo había sido absuelto, sino que había descubierto que era víctima de una conspiración que había destruido a otros empresarios. María Elena, ¿cómo lograste descubrir todo esto en una noche? María Elena sonrió y había un orgullo justificado en esa sonrisa. Señor Roberto, cuando trabajas en el área jurídica, desarrollas instintos. Ayer, cuando vi los documentos del proceso, algunas cosas me parecieron demasiado familiares. Patrones que se repetían. ¿Qué patrones? El lenguaje utilizado en los informes, la secuencia de las investigaciones, incluso los errores de español eran idénticos en varios documentos, como si la misma persona hubiera escrito todo. María Elena abrió la carpeta nuevamente. Entonces, llamé a mi ex colega Sandra, que trabaja en el Tribunal de Cuentas, y le pedí que verificara si había otros casos similares. Roberto negó con la cabeza impresionado. Y ella encontró los 4 casos. Los encontró y me dio todos los números de los procesos. De ahí fue cuestión de acceder a los sistemas públicos y comparar documentos. María Elena hizo una pausa y añadió, y llamé a Ricardo, que trabaja en el Servicio de Administración Tributaria, para confirmar las conexiones financieras entre las personas involucradas. María Elena, armaste una investigación completa en 12 horas. Estaba motivada, respondió María Elena simplemente. Sabía que su vida dependía de eso y sabía que si lograba probar mi competencia en este caso, quizás podría finalmente reconstruir mi carrera. Cuando llegaron al estacionamiento del tribunal, fueron rodeados por periodistas, pero esta vez María Elena no huyó de las cámaras. «Doctora María, ¿es verdad que descubrió un esquema de corrupción?», gritó un reportero. María Elena se posicionó frente a las cámaras con la elegancia natural que Roberto estaba aprendiendo a reconocer. «Puedo confirmar que mi cliente, Roberto Mendoza, fue completamente inocentado de todas las acusaciones y que descubrimos irregularidades graves que fueron remitidas a las autoridades competentes». «¿Cómo se siente por haber salvado a su jefe?», preguntó otra periodista. «Corrección», dijo María Elena con firmeza. «Roberto Mendoza no es mi jefe, es mi socio, y yo no salvé a nadie. Solo hice mi trabajo como abogada. Busqué la verdad». Roberto observó a María Elena manejar a la prensa y se dio cuenta de que estaba presenciando el renacimiento completo de una profesional brillante. La mujer tímida que servía café había desaparecido para siempre. Esa tarde, en la oficina, Roberto y María Elena recibieron llamadas de decenas de empresarios queriendo contratar sus servicios. Otros abogados llamaron ofreciendo asociaciones. Periodistas querían entrevistas exclusivas. «María Elena», dijo Roberto, observándola anotar otra propuesta de trabajo. «¿Te das cuenta de lo que pasó? En 2 días te convertiste en la abogada más famosa del país». María Elena colgó el teléfono y miró a Roberto con una sonrisa que mezclaba gratitud y determinación. «Señor Roberto, me doy cuenta de que finalmente volví a ser quien siempre fui, una abogada, competente que lucha por la justicia. Y ahora, ¿qué hacemos con toda esta atención?». María Elena se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la ciudad que había sido testigo de su caída y ahora celebraba su regreso. «Ahora usamos esta oportunidad para ayudar a otras personas. ¿Cuántos empresarios honestos pueden estar siendo víctimas del mismo esquema? ¿Cuántas personas pueden estar sufriendo injusticias similares?». Roberto se acercó a ella, entendiendo perfectamente lo que María Elena estaba proponiendo. «¿Quieres transformar nuestra oficina en un centro de combate a la corrupción empresarial? Quiero transformar nuestra sociedad en algo que haga una diferencia real en la vida de las personas», respondió María Elena.
Quiero que cuando alguien sea víctima de injusticia, sepa que tiene a dónde recurrir. Roberto extendió la mano a María Elena una vez más. Socia, creo que tenemos mucho trabajo por delante. María Elena estrechó su mano con firmeza. Sí, tenemos. Y por primera vez en 5 años, estoy ansiosa por empezar. Esa noche, cuando María Elena salió de la oficina, ya no era la ama de llaves invisible que había entrado 2 días antes. Era la doctora María Elena García, abogada, socia y la mujer que había descubierto uno de los mayores esquemas de corrupción empresarial del país. Su transformación estaba completa, pero su verdadera misión apenas comenzaba. 3 semanas después de la absolución de Roberto, el bufete Mendoza y García se había convertido en la dirección más buscada en la Ciudad de México para casos de injusticia empresarial. María Elena llegaba todos los días a las 7 de la mañana y encontraba la recepción llena de empresarios, abogados y periodistas queriendo hablar con ella. «Doctora María Elena», dijo Carla, la nueva recepcionista que habían contratado para manejar el volumen de llamadas, «tiene 15 entrevistas programadas para hoy, 23 propuestas de nuevos casos, y la Fiscalía General de la República quiere una reunión urgente sobre el esquema que usted descubrió». María Elena sonrió, aún acostumbrándose al ritmo frenético que había tomado su vida. 3 semanas antes, su mayor desafío era decidir qué producto de limpieza usar en los baños. Ahora comandaba un equipo de 12 abogados e investigaba corrupción a nivel nacional. Roberto entró en su oficina con los periódicos, como se había vuelto una rutina matutina. «María Elena, ¿viste el titular de El Universal hoy?» María Elena tomó el periódico y leyó en voz alta. «Esquema descubierto por exama de llaves, ya destruyó 15 empresas en 5 estados». Ella miró a Roberto con preocupación. «Cada día descubrimos que la situación era peor de lo que imaginábamos. La doctora Paula, de la Policía Federal, llamó temprano. Arrestaron a 3 personas más involucradas en el esquema anoche». Roberto informó, sentándose en la silla frente a su mesa. «Y hay algo más. Algo que te interesará mucho». María Elena dejó de leer el periódico y prestó total atención. Había aprendido a reconocer cuando Roberto tenía información importante. Encontraron a Daniel. El nombre golpeó a María Elena como un puñetazo en el estómago. No había oído hablar de su exmarido en 3 semanas, desde que su historia se había hecho pública. Había esperado que apareciera, pero al mismo tiempo rezaba para que permaneciera lejos de su nueva vida. «¿Qué quiere él?», preguntó María Elena intentando mantener la voz firme. «Aparentemente está dando entrevistas a todo el mundo que quiere escuchar, contando su versión de la historia de ustedes». Roberto hizo una pausa, claramente dudando en continuar. «María Elena, él está diciendo que tú eras inestable, que inventaste las agresiones, que tu despido fue por incompetencia profesional». María Elena cerró los ojos y respiró profundamente. Se había preparado para este momento. Sabía que Daniel no se quedaría callado mientras ella recibía reconocimiento público. Pero escuchar sus mentiras todavía dolía. «Él tiene derecho a decir lo que quiera», dijo María Elena, abriendo los ojos con determinación renovada. «Pero ahora yo también tengo voz para responder. María Elena, no necesitas exponerte más. Ya probaste tu valor profesionalmente. No necesitas revivir el trauma personal públicamente». María Elena se levantó y caminó hasta la ventana de la oficina, observando el movimiento de la ciudad abajo. «Roberto, durante 5 años me escondí de él. Me escondí de la vergüenza. Me escondí. Dejé que él controlara la narrativa de mi vida». Ella se giró hacia Roberto. «No voy a permitir eso más». En ese momento, Carla llamó a la puerta. «Doctora María Elena, hay una señora aquí que dice que necesita hablar urgentemente con usted. Dice que es sobre violencia doméstica». María Elena y Roberto intercambiaron miradas. Desde que la historia de María Elena
se había hecho pública. Mujeres en situaciones similares habían comenzado a buscarla, viendo en ella un ejemplo de que era posible reconstruir la vida después de relaciones abusivas. «Que pase, por favor». La mujer que entró en la sala tenía unos 30 años, ojos rojos de tanto llorar y una postura que María Elena reconoció inmediatamente. Hombros encorvados, cabeza baja, movimientos vacilantes de quien vivía con miedo. «Doctora María, mi nombre es Juliana», dijo. «La vi en la televisión contando su historia con su exmarido. Su voz falló y las lágrimas comenzaron a correr. Estoy pasando por lo mismo. Mi esposo me golpea, me controla y yo no sé cómo salir». María Elena se acercó y guió a Juliana a una silla, sentándose a su lado en lugar de detrás de la mesa. Era un gesto que Roberto había observado a María Elena hacer con todas las mujeres que la buscaban, eliminar cualquier barrera física que pudiera intimidar. «Juliana, ya diste el primer paso al venir aquí. Sé lo difícil que es admitir lo que está pasando, incluso para una misma», dijo María Elena con dulzura, pero también con la autoridad de quien conocía íntimamente ese dolor. Él dijo que si le cuento a alguien me va a matar y que nadie me va a creer porque él es médico respetado y yo soy solo peluquera, sollozó Juliana. Pero cuando vi su historia, pensé que quizás había esperanza. Y la hay, Juliana. Hay mucha esperanza. Roberto observaba a María Elena trabajar y se dio cuenta de que había encontrado una nueva misión, además de los casos empresariales. Ella se estaba convirtiendo en un símbolo de resistencia para mujeres en situaciones vulnerables. «Juliana, te conectaré con nuestra trabajadora social que te ayudará a planificar tu salida con seguridad. Y quiero que sepas que no estás sola. Tenemos una red de apoyo que te acompañará en cada paso». Después de que Juliana se fue, acompañada por la trabajadora social, Roberto se volvió hacia María Elena. «¿Cuántas mujeres como ella te buscaron en las últimas semanas?» 47. Respondió María Elena sin dudar, y cada una de ellas me recuerda por qué es importante no esconderme más. El teléfono sonó interrumpiendo la conversación. Era el doctor Marcos Vinicius, de la Fiscalía General de la República, con noticias sobre la investigación del esquema de corrupción. «Doctora María, tenemos resultados preliminares de la investigación que usted desencadenó. Quería comunicárselo personalmente antes de hacerlo público. Puede hablar, doctor». Identificamos 19 empresas víctimas del esquema en los últimos 7 años. El perjuicio total supera los millones de pesos y el principal responsable, Augusto Méndez, acaba de ser arrestado en flagrancia, intentando sobornar a un auditor del Servicio de Administración Tributaria. María Elena guardó silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que su investigación había revelado. ¿Y los empresarios que fueron injustamente condenados? Todos los casos están siendo revisados. Al menos 12 personas que perdieron sus empresas van a ser rehabilitadas e indemnizadas por el Estado. La voz del fiscal estaba cargada de gratitud. «Doctora María, usted salvó no solo a su cliente, salvó a decenas de familias que habían perdido todo injustamente». Cuando colgó, María Elena se sentó pesadamente en la silla. Roberto se dio cuenta de que estaba emocionada, pero intentando procesar el impacto real de lo que había logrado. «María Elena, ¿te das cuenta de lo que hiciste? No solo probaste tu inocencia profesional, desmantelaste un esquema criminal que estaba destruyendo vidas desde hacía años. Hice lo que cualquier abogado competente debería hacer. Busqué la verdad», respondió María Elena modestamente. «No, María Elena, hiciste mucho más que eso». Roberto se levantó y fue al armario donde guardaba una botella de champán que había comprado para ocasiones especiales. «Probaste que las segundas oportunidades existen, que la competencia siempre encuentra un camino y que a veces las personas más improbables son capaces de cambiar el mundo». En ese momento, Carla entró nuevamente. «Doctora María Elena, tiene una llamada especial.
Es del despacho del gobernador. María Elena y Roberto se miraron sorprendidos. María Elena respondió en altavoz. Doctora María Elena García, aquí es el secretario de Justicia del Estado. El gobernador quisiera invitarla a recibir un homenaje oficial por los servicios prestados a la justicia mexicana. Sería un honor inmenso, respondió María Elena, aún procesando la invitación. La ceremonia será el próximo viernes en el Palacio Nacional. Y doctora María, el gobernador también quisiera discutir la creación de un programa estatal de combate a la corrupción empresarial, con usted como consultora principal. Después de colgar, María Elena se quedó unos minutos en silencio, observando por la ventana. Roberto respetó el momento, sabiendo que ella estaba procesando cómo su vida había cambiado dramáticamente en menos de un mes. Roberto, dijo María Elena finalmente, ¿recuerdas cuando me preguntaste por qué acepté trabajar como empleada siendo graduada de Derecho? Recuerdo, dijiste que necesitabas sobrevivir y que habías perdido la confianza en tu capacidad profesional. María Elena se giró hacia él. Pero había otra razón que no mencioné en ese momento. Roberto esperó, sabiendo que María Elena estaba a punto de compartir algo importante. Tenía tanto miedo de fallar nuevamente que elegí un trabajo donde el fracaso parecía imposible. ¿Cómo puedes fallar limpiando una casa? ¿Cómo puedes decepcionar a alguien sirviendo café? María Elena sonrió tristemente. Era una forma de protegerme de la posibilidad de una nueva humillación profesional. ¿Y ahora? Ahora sé que el miedo al fracaso casi me costó la oportunidad de hacer una diferencia real en el mundo. María Elena se levantó con determinación renovada y dijo, y esconder nuestros talentos por miedo es la mayor injusticia que podemos cometer con nosotros mismos. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número desconocido. Hola María Elena, soy Daniel. La voz heló la sangre de María Elena. Roberto notó inmediatamente el cambio en su expresión y se acercó, ofreciendo apoyo silencioso. ¿Qué quieres, Daniel?, preguntó María Elena, manteniendo la voz firme. Quiero felicitarte. Vi todas las entrevistas, todas las noticias. Realmente lograste levantarte. La voz de él sonaba diferente, menos controladora, casi arrepentida. Daniel, si llamaste para intentar aprovecharte de mi éxito o para manipularme nuevamente. No, María Elena, llamé para disculparme. El silencio que siguió fue cargado de tensión. Roberto observaba a María Elena luchar con emociones contradictorias. Disculparme de verdad, continuó Daniel. Durante estas semanas, viéndote en la televisión, leyendo sobre tus éxitos, finalmente entendí lo que hice. Destruí a una mujer brillante por celos, inseguridad y una necesidad enfermiza de control. María Elena respiró profundamente antes de responder. Daniel, agradezco la disculpa, pero quiero que entiendas una cosa. No necesito tu reconocimiento para validar mi valor y no necesito tu perdón para seguir adelante. Lo sé, y es exactamente eso lo que me hace admirar aún más a la mujer en que te convertiste. La mujer que siempre fui, Daniel. Tú solo intentaste destruirla. Después de colgar, María Elena se quedó unos momentos absorta en sus pensamientos. Roberto esperó respetuosamente antes de hablar. ¿Cómo te sientes después de esa llamada? María Elena sonrió y era una sonrisa de alivio completo. Me siento libre, Roberto. Finalmente, completamente libre. Durante 5 años cargué el peso de la rabia, el rencor, el resentimiento. Hoy me di cuenta de que no necesito cargar nada de eso. ¿Lo perdonaste? Me perdoné a mí misma, corrigió María Elena. Me perdoné por haber permitido que él me disminuyera, por haber creído que no merecía más que migajas de la vida, por haber desperdiciado 5 años escondiéndome. En cuanto a perdonar a Daniel, eso es un proceso, pero lo importante es que él ya no tiene poder sobre mi vida. Esa tarde, María Elena dio su primera entrevista
televisiva larga, hablando no solo sobre el caso de Roberto, sino sobre su viaje personal, sobre la violencia doméstica, sobre las segundas oportunidades y sobre la importancia de nunca renunciar a los propios sueños. «Doctora María», preguntó la entrevistadora, «¿qué consejo daría a las mujeres que están en relaciones abusivas?». María Elena miró directamente a la cámara, sabiendo que Juliana y cientos de otras mujeres estaban mirando. «Diría que eres más fuerte de lo que imaginas, más valiosa de lo que te hicieron creer y más capaz de lo que cualquier persona que intenta disminuirte puede ver». Hizo una pausa y añadió, «y que pedir ayuda no es debilidad. Es el primer acto de valentía en dirección a la libertad». Cuando la entrevista terminó, María Elena sabía que había encontrado su verdadera vocación. No era solo ser una abogada de éxito, era usar su historia, su competencia y su visibilidad para ayudar a otras personas a encontrar su propia fuerza. Esa noche, mientras organizaba los documentos de los nuevos casos que llegaban diariamente, María Elena reflexionó sobre el increíble viaje de las últimas semanas, de empleada invisible a símbolo nacional de superación y justicia. Pero sabía que su transformación aún no estaba completa. La verdadera medida de su éxito sería cuántas vidas lograría impactar positivamente, cuántas injusticias lograría corregir, cuántas personas lograría inspirar a nunca renunciar a sí mismas. María Elena García había probado que era posible renacer de sus propias cenizas. Ahora quería ayudar a otras personas a descubrir que también eran capaces de milagros. 6 meses después de la histórica audiencia que lo cambió todo, María Elena estaba en el escenario principal del Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, frente a una audiencia de 2,000 personas, preparándose para dar el discurso más importante de su vida. Era el lanzamiento oficial del Instituto María Elena García, una organización dedicada a combatir injusticias y apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad. «Señoras y señores», comenzó María Elena, su voz resonando por el histórico teatro. «Hace 6 meses yo era una ama de llaves invisible, escondida detrás del trauma y la vergüenza. Hoy estoy aquí no para celebrar mi transformación personal, sino para anunciar una misión que va mucho más allá de mi historia individual». En la primera fila, Roberto miraba con el orgullo de un padre viendo a su hija graduarse. A su lado, Juliana, la primera mujer a la que María Elena había ayudado a salir de una relación abusiva. Ahora trabajaba como coordinadora del programa de apoyo a las víctimas del instituto. «El Instituto María Elena García no nació de mi éxito», continuó María Elena. «Nació de la comprensión de que mi historia solo tiene valor si ayuda a otras personas a escribir sus propias historias de superación». Entre el público había empresarios que fueron víctimas del esquema de corrupción que María Elena había descubierto, mujeres que encontraron fuerza en su historia, jóvenes abogados inspirados por su trayectoria y periodistas que habían seguido cada paso de su viaje. En los últimos 6 meses, nuestra oficina atendió a más de 300 víctimas de injusticias empresariales. Ayudó a 140 mujeres a salir de relaciones abusivas y recuperó más de 100 millones de pesos para empresarios perjudicados por esquemas de corrupción. La audiencia estalló en aplausos, pero María Elena levantó la mano pidiendo silencio. Pero los números no cuentan la historia completa. No cuentan sobre Juliana, que hoy coordina nuestro programa de apoyo después de reconstruir completamente su vida. No cuentan sobre el señor Antonio, que perdió su empresa de transportes por denuncias falsas y hoy está de vuelta en los negocios con nuestra ayuda. No cuentan sobre los cientos de cartas que recibo diariamente de personas que encontraron el coraje para no renunciar a sus propios sueños. María Elena hizo una pausa, observando a la atenta audiencia. En el fondo,
Del teatro, vio a una mujer joven llorando emocionada. Reconoció inmediatamente el tipo de lágrimas. Eran lágrimas de quien se identificaba profundamente con la historia de empezar de nuevo. «Quiero compartir con ustedes una carta que recibí ayer», dijo María Elena, sacando un papel de su bolsillo. Es de una joven de 25 años, graduada en ingeniería, que estaba trabajando como limpiadora en una empresa de tecnología. Después de perder su empleo por una denuncia de acoso sexual, cuando se negó a aceptar los avances del jefe, la audiencia quedó en silencio absoluto. Ella escribe: «Doctora María, su historia me hizo dar cuenta de que el trabajo honesto no tiene vergüenza, pero esconder nuestros talentos por miedo es desperdiciar los dones que recibimos. Inspirada en usted, revelé mi formación al CEO de la empresa donde trabajo como limpiadora. Hoy, una semana después, firmé contrato como ingeniera senior en la misma empresa con un salario 10 veces mayor». Los aplausos fueron ensordecedores. María Elena esperó a que disminuyeran antes de continuar. Esta joven entendió algo fundamental. Nuestras circunstancias temporales no definen nuestro valor permanente, y que a veces lo que parece ser nuestra mayor humillación puede convertirse en nuestra mayor oportunidad de crecimiento. Roberto se volvió hacia Juliana y susurró: «Ella realmente encontró su vocación». «Más que eso», respondió Juliana, «ella se convirtió en la voz de todos nosotros que pensábamos que no merecíamos una segunda oportunidad». María Elena continuó su discurso hablando sobre los planes del instituto para los próximos años. Oficinas en 5 capitales mexicanas, alianzas con universidades para identificar talentos desperdiciados, programas de microcrédito para mujeres emprendedoras y una red nacional de apoyo a víctimas de injusticias. «Pero el proyecto que más me emociona», dijo María Elena, «es nuestro programa Abogados Invisibles. Vamos a identificar profesionales competentes que están trabajando en empleos muy por debajo de su calificación por circunstancias de la vida y ayudarlos a retomar sus carreras». En la audiencia, una mujer de 50 años se levantó y gritó: «Doctora María Elena, yo soy contadora y trabajo como empleada doméstica desde hace 3 años. ¿Cómo puedo participar?». María Elena sonrió y la señaló: «Busque nuestro stand a la salida. Vamos a conversar hoy mismo». El teatro entero se puso de pie en ovación. Estaba claro que María Elena había tocado algo profundo, la creencia de que todo el mundo merece una segunda oportunidad y que los talentos desperdiciados son una tragedia social que necesita ser combatida. Después del evento, María Elena fue a la oficina, donde una sorpresa la esperaba. Roberto estaba en su oficina con un grupo de personas que ella reconoció inmediatamente, sus excompañeros de la Facultad de Derecho. «María Elena», gritó Sandra, su antigua mejor amiga de la UNAM. «Ya no podemos seguir mirando desde lejos. Vinimos a ofrecernos para trabajar en el instituto». Uno por uno, 12 excompañeros de clase explicaron cómo habían sido inspirados por su historia. Algunos habían dejado empleos bien pagados en grandes bufetes para unirse a la misión del instituto. Otros ofrecieron trabajo voluntario los fines de semana. «Gente», dijo María Elena emocionada, «¿están seguros? El instituto aún no tiene estructura para pagar salarios competitivos. Estamos priorizando recursos para ayudar a las víctimas». «María Elena», dijo Carlos, quien había sido presidente del centro académico, «algunos de nosotros hemos ganado suficiente dinero en grandes bufetes. Ahora queremos hacer algo que realmente importa». Esa noche, María Elena trabajó hasta tarde, organizando los nuevos casos que llegaban diariamente. Roberto había ido a casa, pero ella prefirió quedarse, reflexionando sobre cómo su vida había cambiado completamente. El teléfono sonó. Era un número internacional. «Doctora María Elena García, aquí es el profesor Gian».
Dubois, de la Universidad de la Sorbona en París. Estamos organizando un simposio internacional sobre justicia social y nos gustaría invitarla como oradora principal. María Elena casi deja caer el teléfono. La Sorbona era una de las universidades más prestigiosas del mundo. Profesor, sería un honor inmenso, pero necesito saber, ¿está seguro de que está hablando con la persona correcta? Hace apenas unos meses yo era ama de llaves. El profesor rió suavemente. Doctora María, exactamente por eso, queremos su participación. Usted representa algo que nuestra academia necesita urgentemente, la prueba de que la excelencia puede surgir de los lugares más inesperados. Cuando colgó, María Elena se quedó unos minutos en silencio, absorbiendo la magnitud de la oportunidad. De ama de llaves a oradora en la Sorbona en menos de un año. Era casi imposible de creer. Su celular vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Doctora María, soy delegada de policía desde hace 15 años. Hace 2 años, después de denunciar corrupción en la corporación, fui transferida para trabajar como escribana en una pequeña delegación. Todos dicen que mi carrera terminó, pero viendo su historia, decidí luchar por mi rehabilitación. ¿Puedo buscarla? María Elena sonrió y escribió. Claro que sí. Y su carrera no terminó. Solo está esperando el momento adecuado para renacer. A las 11 de la noche, cuando finalmente se preparaba para irse, María Elena recibió una última llamada. Era Carla de la MIE, recepción, que ya se había ido a casa. Doctora María Elena, disculpe que la llame tan tarde, pero hay una situación de emergencia. Una mujer llamó desesperada, dijo que su esposo descubrió que buscó nuestro instituto y la está amenazando con matarla. María Elena no dudó. Dame la dirección. Voy para allá ahora mismo. Doctora María, no debería ir sola. Es peligroso. Carla, llevaré 2 guardias de seguridad conmigo. Pero no puedo dejar a una mujer en peligro esperando hasta mañana. 2 horas después, María Elena estaba ayudando a Patricia, una enfermera de 32 años, a salir de casa con sus 2 hijos pequeños para un refugio seguro. El esposo había salido a beber, pero había amenazado con regresar para resolver la situación definitivamente. Doctora María, dijo Patricia, tomándole la mano mientras los guardias de seguridad cargaban las pocas maletas. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué se arriesga así por personas que ni conoce? María Elena miró a los niños asustados y se recordó a sí misma años atrás, sola, con miedo, sin tener a dónde ir. Porque una vez fui usted, Patricia, y porque alguien necesita romper el ciclo de violencia y abandono. Si yo, que pasé por esto, no ayudo, ¿quién va a ayudar? Cuando regresó a casa a las 3 de la madrugada, María Elena encontró a Roberto esperando en la sala de su nuevo apartamento. Él tenía una llave para emergencias. María Elena, estás exagerando. No puedes salir en medio de la madrugada a resolver todos los casos personalmente. María Elena se tiró al sofá, exhausta pero satisfecha. Roberto, durante 5 años viví con miedo. No voy a dejar que otras mujeres vivan ese miedo cuando puedo hacer algo para ayudar. Entiendo tu motivación, pero también necesitas cuidarte a ti misma. Me estoy cuidando por primera vez en años. Estoy viviendo la vida que siempre soñé, haciendo una diferencia real en el mundo. La semana siguiente, María Elena fue al Palacio Nacional para recibir la Medalla del Mérito Civil de manos del Saint-Osymandias, gobernador. Era la mayor distinción que el Estado podía conceder a un ciudadano. María Elena García, dijo el gobernador durante la ceremonia, representa lo mejor del pueblo mexicano: resistencia, competencia, generosidad y determinación para transformar el dolor personal en fuerza colectiva. Cuando María Elena subió al escenario para recibir la medalla, vio en la audiencia rostros que representaban todo su viaje: Roberto, Juliana, sus excompañeros de facultad, clientes a los que había
ayudado, mujeres que encontraron coraje en su historia, pero había dos rostros que la emocionaron especialmente. Patricia, la enfermera a la que había ayudado una semana antes, ahora con un nuevo empleo y segura con sus hijos. Y en la última fila, tímidamente, la joven ingeniera que había escrito la carta sobre volver a trabajar en su área. «Excelencia», dijo María Elena al micrófono, «esta medalla no es mía. Pertenece a todas las personas que se niegan a renunciar a sus propios sueños, que transforman la adversidad en oportunidad y que creen que es posible volver a empezar cuantas veces sea necesario». 6 meses después de la ceremonia, María Elena estaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, embarcando para París para su conferencia en la Sorbona. Roberto la acompañaba hasta la puerta de embarque. «María Elena, todavía no puedo creer que en un año pasaste de ser mi ama de llaves a consultora internacional, hablando en la universidad más prestigiosa de Francia». María Elena rió, ajustando la carpeta que llevaba documentos para su presentación. «Roberto, creo que finalmente entendí algo importante. La vida no se resume a lo que nos pasa, sino a lo que hacemos con lo que nos pasa. Y lo que tú hiciste fue extraordinario. Lo que hice fue dejar de esconderme y empezar a usar mis talentos para el propósito para el que nacieron, ayudar a otras personas». Cuando llamaron al vuelo, Roberto abrazó a María Elena con cariño fraternal. «Ve a mostrarle al mundo que México tiene algunos de los mejores talentos del planeta». María Elena sonrió, tomó su equipaje y caminó hacia la puerta. Antes de entrar en el pasillo de embarque, se volvió una última vez hacia Roberto. «Cuando regrese, vamos a expandir el instituto a 10 ciudades más. Todavía tenemos mucho trabajo por delante». Durante el vuelo a París, María Elena releyó el texto de su conferencia, pero su mente estaba enfocada en el futuro, en el instituto que seguía creciendo, en las cientos de personas que aún necesitaban ayuda, en los talentos desperdiciados que aún necesitaban ser descubiertos. María Elena García había probado que, no importa cuán bajo caigas, siempre es posible levantarse. No importa cuánto tiempo permanezcas invisible, siempre es posible volver a brillar. Y no importa cuántas personas digan que no tienes valor, siempre es posible probar que están equivocadas. Pero más importante que su propia transformación, María Elena se había convertido en un faro de esperanza para miles de otras personas que necesitaban creer que las segundas oportunidades realmente existen. Cuando el avión despegó rumbo a París, María Elena miró por la ventana y vio la Ciudad de México distanciándose abajo, la ciudad que había sido testigo de su caída y su ascenso, donde había tocado fondo y encontrado fuerzas para renacer. María Elena García, la ama de llaves invisible, se había convertido en María Elena García, la abogada que cambió el concepto de justicia social en México, y su verdadera misión apenas comenzaba.